Bienvenidos a este nuevo audiolibro en nuestro canal. Hoy les traemos una obra conmovedora y llena de simbolismo de uno de los más grandes escritores de la literatura española, Mariana Pineda de Federico García Lorca. Esta tragedia, escrita en 1925, nos transporta a un escenario de lucha por la libertad, la valentía y el sacrificio, donde la figura de Mariana, una mujer decidida a dar su vida por la justicia, se convierte en un símbolo de la resistencia ante el poder autoritario. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, exploraremos cómo los eventos históricos se entrelazan con la poesía y la tragedia, en una obra llena de emoción y profundidad. Los invito a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras narraciones. Ahora, sin más preámbulo, acompáñennos a descubrir la historia de Mariana Pineda, una mujer cuyo sacrificio sigue inspirando a generaciones. Capítulo 1. El pueblo y el contexto. El viento soplaba con fuerza esa tarde, como si la misma naturaleza quisiera anunciar la llegada de cambios profundos. El pequeño pueblo, enclavado en una comarca olvidada por el tiempo, parecía estar suspendido entre dos mundos, uno en el que las sombras de la monarquía absoluta acechaban con firmeza, y otro en el que las ideas de libertad comenzaban a germinar, a pesar de la opresión. Este es el escenario en el que se desarrolla la historia de Mariana Pineda, una joven cuya vida se verá marcada por el conflicto entre los ideales de justicia y la dura realidad de un país gobernado por el despotismo. El pueblo, aunque pintoresco en su simplicidad, está impregnado de una atmósfera de miedo, un miedo que no solo se siente en las miradas furtivas de los vecinos, sino también en las conversaciones susurradas entre las paredes de las casas. El reinado de Fernando VII, un monarca que había restablecido el absolutismo en España tras la caída de su padre, generaba un clima de represión. Las ideas liberales, que habían tomado fuerza durante la Guerra de Independencia, eran ahora perseguidas con furia. A quienes osaban alzar la voz a favor de la libertad se les tachaba de traidores y se les sometía a castigos severos. Las plazas del pueblo estaban desiertas por las tardes. Los mercados, que antes rebosaban de vida, ahora parecían grises y vacíos, como si la esperanza misma se hubiese desvanecido entre los pliegues de la monotonía. Sin embargo, bajo esa calma tensa, había quienes aún soñaban con un futuro diferente. Aquellos que creían que la libertad no solo debía ser una idea, sino una realidad tangible que se alcanzara a través del sacrificio y la lucha. Mariana Pineda, una joven de espíritu firme y decidida, caminaba por las calles del pueblo, su rostro reflejando tanto la juventud como la sabiduría precoz que otorgan las circunstancias difíciles. Aunque no era aún una mujer hecha, su corazón palpitaba con una pasión por la justicia que la hacía destacar entre las demás jóvenes de su edad. A menudo, se la veía mirando al horizonte, como si buscara en el lejano paisaje una respuesta que le ayudara a comprender el turbulento momento histórico que vivía. Su madre, una mujer de carácter sereno pero preocupado, temía por su hija. Sabía que las ideas de Mariana, su espíritu ardiente y su deseo de cambio, la ponían en peligro. En esos días, cualquier suspiro de disidencia podía ser considerado un acto de traición. Pero Mariana, con la seguridad de quien está convencida de lo que defiende, seguía adelante, sin reparar en los riesgos. Los cambios que se gestaban en su alma no eran fáciles de detener. Una tarde, mientras paseaba por las estrechas calles empedradas del pueblo, Mariana fue testigo de una conversación a media voz entre dos hombres, que se cubrían los rostros con sus sombreros. Uno de ellos, en tono bajo, hablaba sobre una conspiración en contra del régimen de Fernando VII. Las palabras, cargadas de esperanza, de cambios inminentes, hicieron eco en su mente. La libertad, pensó, es posible, aunque muchos no lo crean aún. Este momento fue el primero de una serie de decisiones y encuentros que marcarían su destino. Mariana, lejos de ser una espectadora pasiva de su tiempo, estaba llamada a ser una protagonista, una mujer dispuesta a luchar por un ideal que parecía lejano y, para algunos, inalcanzable. El viento seguía soplando con la misma intensidad, y, mientras Mariana se alejaba de la conversación que acababa de escuchar, sentía que el futuro se desplegaba ante ella, tan incierto como desafiante. Y, en lo más profundo de su corazón, sabía que el sacrificio sería la única respuesta posible si quería ver la justicia triunfar sobre la tiranía. Este es el contexto que rodea a Mariana Pineda, una joven que, sin buscarlo, se convertiría en un símbolo de la lucha por la libertad, un símbolo de aquellos que, aunque pequeños, se levantan frente al poder opresor para exigir su derecho a ser libres. Capítulo 2.
El encuentro con la libertad. Era una tarde lluviosa cuando Mariana decidió salir a dar un paseo por las afueras del pueblo. El cielo, cubierto por nubes grises, parecía reflejar la atmósfera tensa que reinaba en España bajo el régimen de Fernando VII. Sin embargo, a pesar de la opresión que envolvía cada rincón, la joven no podía dejar de sentir una inquietud en su pecho, una necesidad de encontrar algo más allá de las paredes que limitaban su visión del mundo. Caminaba por un sendero solitario, rodeado de árboles altos que parecían protegerla del frío viento que azotaba la región. El paisaje, aunque sombrío, le ofrecía una sensación de libertad que rara vez encontraba en las calles del pueblo. En su mente, las imágenes de las injusticias sociales y la opresión del pueblo español se entremezclaban con los sueños de un futuro más brillante, en el que los ideales de igualdad y justicia prevalecieran. Fue en ese momento, cuando se detuvo a descansar cerca de un pequeño arroyo, que un hombre apareció en su camino. No era alguien a quien Mariana conociera, pero su presencia le resultaba extraña y, al mismo tiempo, fascinante. Tenía una mirada penetrante y un aire de misterio que parecía envolverlo, como si supiera algo que ella aún no comprendía. ¿Te molesta si te acompaño en tu paseo, señorita?, preguntó el hombre con una voz suave pero firme. Mariana, un tanto sorprendida pero intrigada, asintió con la cabeza. No era habitual que alguien se le acercara de esa manera en un lugar tan apartado. El hombre, que parecía un poco mayor que ella, caminó junto a ella sin apresurarse, como si no tuviera prisa por llegar a ningún destino. Ambos compartían el silencio de la tarde, pero el hombre, pronto, rompió la quietud con una pregunta que desconcertó a Mariana. ¿Has oído hablar de la conspiración que se está gestando en las ciudades cercanas? Mariana lo miró fijamente. Sabía que los rumores sobre los movimientos liberales circulaban en susurros por el pueblo, pero nunca había tenido una conversación directa sobre ello. A pesar de la cautela que debía mantener, algo en su interior la empujaba a responder. Sí, dijo, con cautela. He oído algo. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Todos parecen temerlo, como si fuera algo que no debemos tocar. El hombre la miró con una intensidad renovada, como si hubiese encontrado en ella una aliada inesperada. Su rostro se iluminó por un destello de esperanza, aunque también había tristeza en sus ojos, una tristeza profunda que parecía reflejar las sombras de un país ahogado por la injusticia. Lo que está sucediendo, Mariana, dijo, pronunciando su nombre con una suavidad que la sorprendió, es el despertar de un pueblo que ya no puede soportar más la tiranía. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad comienzan a tomar fuerza. Las personas están hartas de vivir bajo el yugo de un régimen que solo ha traído sufrimiento. El tono de su voz era bajo, pero estaba lleno de pasión, como si estuviera compartiendo una verdad reveladora. Mariana lo escuchaba con atención, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y ansias de comprender. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, los simples ciudadanos?, preguntó, sintiendo que esa conversación la estaba llevando a un territorio peligroso, pero igualmente necesario. El hombre sonrió levemente, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. Lo que podemos hacer, Mariana, es no quedarnos callados. Es necesario que todos los que compartimos estos ideales nos unamos, aunque sea en secreto. No basta con soñar con la libertad, hay que luchar por ella. Aunque el camino sea arduo y peligroso, la esperanza está en nuestra resistencia. No es solo un sueño, es una realidad que debemos hacer posible. Las palabras del hombre calaron hondo en Mariana. Nunca antes había escuchado a alguien hablar con tal fervor sobre la libertad. Algo despertó dentro de ella, algo que hasta ese momento había estado dormido, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Era como si, al fin, entendiera que la lucha por la libertad no era solo un ideal lejano, sino algo concreto por lo que valía la pena arriesgar todo, incluso la vida. El hombre continuó hablando, pero Mariana ya no lo escuchaba con la misma atención. Sus pensamientos estaban ocupados en la imagen de un país libre, en un futuro donde las injusticias ya no gobernaran las vidas de las personas. Se imaginó a sí misma como parte de ese movimiento, como una de las muchas voces que se alzarían contra la opresión. En ese preciso instante, el destino de Mariana cambió para siempre. ¿Te unirías a nosotros, Mariana?, preguntó el hombre, como si pudiera leer sus pensamientos. Ella lo miró, sus ojos llenos de determinación. Sí, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Sí, me uniré a ustedes.
No puedo seguir viviendo en un mundo donde la libertad es solo un sueño. Haré todo lo que esté a mi alcance para luchar por ella. El hombre la observó en silencio, como si estuviera evaluando su decisión. Finalmente, asintió con una sonrisa que transmitía un sentimiento de aprobación. Entonces, el camino hacia la libertad ha comenzado para ti, Mariana. Y con tu valentía, se hará más fuerte. Mientras caminaban de regreso hacia el pueblo, Mariana sentía una mezcla de emoción y temor. Sabía que lo que acababa de decidir cambiaría su vida para siempre, pero ya no podía dar marcha atrás. En su corazón, la semilla de la libertad había sido plantada, y ahora, la única dirección posible era hacia adelante. Este encuentro, aparentemente casual, había marcado el principio de una lucha en la que Mariana no solo buscaría la libertad de su país, sino también su propia liberación del miedo, la duda y la opresión. Capítulo 3. La conspiración secreta. El pueblo, que por la mañana solía despertar lentamente entre los susurros de los mercados y el ajetreo de los habitantes, esa tarde parecía sumido en una calma inquietante. La lluvia había cesado, pero el aire aún cargaba con la humedad que se filtraba entre las paredes de las casas. Mariana, absorta en sus pensamientos, recorría las mismas calles que conocía de memoria, pero ahora con una sensación diferente, como si todo a su alrededor hubiera cambiado de alguna manera que ella no podía describir con exactitud. El encuentro con el hombre misterioso había dejado una huella indeleble en su mente. Aquellas palabras sobre la conspiración, sobre la lucha por la libertad, la habían acompañado durante todo el día. Pero la idea de involucrarse en algo tan arriesgado la hacía sentir una mezcla de temor y determinación. ¿Qué haría si la descubrieran? ¿Qué consecuencias tendría para su familia y sus seres queridos? El silencio del pueblo era casi total, como si nadie se atreviera a hablar en voz alta sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Pero Mariana sabía que las ideas de libertad estaban germinando en las sombras, y que en los rincones más apartados, entre susurros y miradas furtivas, aquellos que deseaban un cambio se encontraban, conspiraban, soñaban juntos con un futuro distinto. Esa misma tarde, a pesar de la duda que le nublaba la mente, Mariana decidió cumplir con lo que el hombre le había sugerido: asistir a un encuentro secreto. No sabía exactamente qué esperar, pero sentía que era un paso necesario, una forma de entender de verdad lo que se estaba gestando en las entrañas de su país. Al caer la noche, cuando la oscuridad había cubierto las calles y las luces de las lámparas comenzaban a titilar, Mariana se encaminó hacia el punto de encuentro. No era la primera vez que se deslizaba en la penumbra de la noche, pero esa vez el riesgo era mayor. Sabía que cualquier persona sospechosa podía ser delatada, y que, si la descubrieran, las consecuencias serían devastadoras. Aún así, la fuerza de su convicción la mantenía en marcha, como si el destino la empujara con una mano invisible hacia el futuro. El lugar donde había quedado con el hombre estaba al borde del pueblo, cerca de un antiguo molino que ya no se utilizaba. Era un edificio sombrío, de paredes derruidas, casi oculto por la vegetación que lo rodeaba. Cuando llegó, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Todo parecía demasiado callado, y sin embargo, sabía que no estaba sola. Un hombre apareció de entre las sombras, acercándose con paso sigiloso. Era el mismo desconocido con el que había hablado esa mañana, y su rostro, ahora iluminado por la luz tenue de una lámpara, mostraba una expresión de seriedad y urgencia. ¿Estás lista?, le preguntó, sin rodeos, al verla acercarse. Mariana asintió, aunque su mente seguía siendo un torbellino de pensamientos. Sabía que no había vuelta atrás. Sí, respondió, con la firmeza que había encontrado en su corazón durante su caminata. Estoy lista. El hombre la condujo por un sendero estrecho, rodeado de árboles que parecían susurrar en el viento. A medida que avanzaban, Mariana notaba que otros hombres y mujeres se unían a ellos, personas de todas las edades, algunos con rostros marcados por la preocupación, otros con la mirada decidida de quien sabe que está por emprender algo grande, algo que cambiará el curso de la historia. La diversidad de los presentes la sorprendió. No solo eran jóvenes como ella, sino también hombres mayores, algunos con vestimentas sencillas y otros con ropas más elegantes, como si hubieran pertenecido a distintas clases sociales. Al llegar al molino, fueron recibidos por un hombre de porte austero y rostro severo. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia era imponente, y su mirada transmitía el peso de una vida dedicada a la lucha. Mariana sintió que se encontraba ante alguien importante, alguien cuyo sacrificio ya había sido sellado por la causa que defendía.
Bienvenida, Mariana, dijo el hombre, dirigiéndose directamente hacia ella. Sabemos de tu valentía, y es por eso que has sido llamada a este lugar. Aquí no hay dudas, solo la convicción de lo que debemos hacer. Mariana, aunque nerviosa, no se dejó intimidar. Estaba decidida a entender y a formar parte de este movimiento. Y, en cuanto el hombre comenzó a hablar, comprendió que ese encuentro representaba mucho más que una simple reunión secreta. Estaba a punto de formar parte de algo que no solo cambiaría su vida, sino que, quizás, cambiaría el destino de todo un país. Estamos organizando la resistencia, continuó el hombre. Los liberales, los que soñamos con una España libre, estamos dispuestos a todo. Pero para que nuestra lucha tenga éxito, necesitamos personas dispuestas a arriesgarlo todo. Necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a tomar las riendas del futuro. Mariana lo escuchaba atentamente, asimilando cada palabra, cada frase cargada de emoción y determinación. ¿Era ella una de esas personas? ¿Sería capaz de asumir el riesgo que implicaba estar a la vanguardia de un movimiento tan audaz y peligroso? El hombre se acercó a un pequeño grupo de personas que estaba al fondo, y, al regresar, le entregó a Mariana un papel doblado. Este es el primer paso, dijo. Es una misión sencilla, pero crucial. Tendrás que llevar este mensaje a un grupo de nuestros aliados en el pueblo vecino. Es una tarea sencilla, pero es nuestra forma de saber que realmente estás dispuesta a tomar parte en esta lucha. Mariana tomó el papel, y al sentir el peso de esa pequeña misión, comprendió que algo grande estaba en marcha. La libertad, el futuro, todo lo que ella había soñado ahora estaba al alcance de su mano. El primer paso había sido dado. A medida que los presentes comenzaban a dispersarse en silencio, Mariana sintió una mezcla de emoción y miedo, pero ya no dudaba. Estaba lista para luchar por lo que creía. El futuro de España dependía de personas como ella, personas dispuestas a arriesgarse por la libertad. Con el papel en la mano, Mariana salió del molino, sabiendo que ese era solo el comienzo. La conspiración secreta había comenzado, y ella sería una de las piezas clave en esa lucha por un mañana mejor. Capítulo 4. El peso de la misión. La noche había caído por completo, y el silencio del pueblo parecía más profundo que nunca. Mariana caminaba con paso firme, aunque su mente no podía dejar de rumiar sobre la misión que acababa de recibir. El papel en su mano, aunque pequeño y frágil, era un símbolo de algo mucho más grande que ella misma, algo que la superaba, la lucha por la libertad. Una lucha que ya no podría ignorar, ni siquiera si quisiera. El camino hacia el pueblo vecino era largo, y aunque la noche le ofrecía la cobertura de la oscuridad, también presentaba peligros. Las calles, en su mayoría solitarias, ocultaban más de lo que ella deseaba. Con cada paso que daba, sentía como si la presencia de la misión la envolviera por completo, como si ya no fuera una joven inconsciente de los riesgos, sino una participante activa en un juego mucho más grande, uno donde la libertad y la vida pendían de un hilo. El viento soplaba con fuerza, empujando las ramas de los árboles, que crujían bajo su peso. La luna, oculta tras nubes densas, apenas lograba iluminar el sendero por el que avanzaba. Mariana, sin embargo, no vacilaba. Sabía que debía llegar al pueblo vecino antes del amanecer, y cada minuto contaba. El mensaje que llevaba en el bolsillo de su falda era clave para fortalecer la resistencia y continuar con los planes que se estaban gestando en la penumbra. Su respiración se volvía más pesada a medida que avanzaba, y no era solo el esfuerzo físico lo que la agotaba, sino la tensión que sentía en su pecho. Cada sombra parecía esconder una amenaza, y el crujir de cada rama a lo lejos le hacía pensar que alguien la observaba. Recordó las palabras del hombre en el molino: no hay marcha atrás. Lo que hemos decidido, lo hemos decidido con todo lo que somos. De pronto, una figura apareció en el camino, emergiendo de la oscuridad como si fuera parte de ella misma. Mariana se detuvo bruscamente, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. No sabía si la figura representaba un aliado o un enemigo, pero algo en su instinto le dijo que debía ser cautelosa. El hombre que se encontraba frente a ella era alto, con una capa oscura que le cubría hasta los hombros. Su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha, pero la sombra de sus ojos era lo único que Mariana alcanzaba a distinguir. ¿Quién va allí?, preguntó Mariana, tratando de controlar el temblor en su voz. El hombre no respondió de inmediato. Unos segundos de silencio se hicieron eternos.
Finalmente, la figura dio un paso hacia ella, y su voz, grave pero tranquila, resonó en la quietud de la noche. «Soy amigo», dijo. «Y vengo de parte de los nuestros». Mariana, aunque desconfiada, sintió un leve alivio al escuchar esas palabras. Los nuestros, como los llamaba, eran los que compartían la misma causa, la misma esperanza de un futuro libre. Sin embargo, aún sentía que debía tener cuidado. «¿Qué quieres?», preguntó, manteniendo la guardia alta. El hombre hizo un gesto hacia su bolsillo y, con un movimiento rápido, sacó un pequeño papel, similar al que ella había recibido. Mariana lo observó detenidamente antes de tomarlo. «Lleva este mensaje a nuestro contacto en el pueblo vecino. Es urgente». La rapidez con la que el hombre entregó el mensaje hizo que Mariana no tuviera tiempo para discutir ni dudar. El papel, ahora en sus manos, era la clave para que todo siguiera adelante. Sabía que, si la misión fallaba, las repercusiones serían fatales. No solo para ella, sino para todos los que luchaban en secreto por un país libre. «¿Quién eres?», preguntó Mariana, decidida a conocer al menos un poco más de la persona que había cruzado su camino. «Un hombre como tú», respondió el desconocido con un tono de voz que le resultó familiar, pero difícil de reconocer. «Luchamos por la misma causa, aunque nuestros caminos sean distintos. Recuerda, Mariana, que estamos todos unidos por un mismo propósito». Antes de que pudiera decir algo más, el hombre se despidió con un gesto rápido y desapareció en las sombras, sin dejar rastro. Mariana, desconcertada, miró el papel una vez más y lo guardó con cuidado en su falda. El viento volvió a soplar fuerte, y el frío comenzó a calar en sus huesos, pero lo que sentía en ese momento no era frío, sino un ardor interno que la empujaba a seguir adelante. El pueblo vecino no estaba tan lejos, pero el trayecto parecía interminable. Mariana aceleró su paso, ansiosa por llegar y entregar el mensaje. A medida que avanzaba, las imágenes de lo que podría suceder si era descubierta la asaltaban. Si la tomaban prisionera, si la acusaban de traición, de conspiración, ¿qué quedaría de ella? ¿Qué pasaría con su familia? No podía permitir que eso sucediera. No podía dar marcha atrás. Su vida ya no era solo suya, sino de todos aquellos que luchaban por un futuro mejor. Finalmente, después de varias horas de caminar, Mariana llegó al borde del pueblo vecino. La luz de las primeras estrellas comenzaba a iluminar el horizonte, y la noche se iba despidiendo poco a poco. Se acercó al lugar donde debía entregar el mensaje, una taberna oscura, situada en la calle más apartada. Era allí donde sus aliados se reunían en secreto, sin levantar sospechas. Se detuvo frente a la puerta de madera, y con un leve golpe, la abrió. La taberna estaba desierta, pero en el fondo, un hombre alto y robusto la esperaba. Mariana lo reconoció al instante. Era uno de los líderes de la resistencia en el pueblo vecino, y su rostro denotaba tanto el desgaste de la lucha como la determinación de un hombre que no se rendiría hasta ver su país libre. «¿Tienes el mensaje?», preguntó él, sin rodeos. Mariana asintió, sacando el papel del bolsillo y entregándoselo con firmeza. El hombre lo tomó, lo leyó con atención, y al finalizar, levantó la mirada hacia ella. «Bien hecho, Mariana. Este es solo el comienzo. La lucha continúa, y tú has demostrado tener el coraje necesario para ser parte de ella. Ahora regresa, y mantén la fe. Necesitamos más como tú». Mariana, aunque agotada, sentía una profunda satisfacción al escuchar esas palabras. Había cumplido con su misión, pero sabía que lo que venía a continuación sería aún más difícil. La resistencia estaba creciendo, pero el enemigo también lo hacía. La lucha por la libertad sería larga, y muchos tendrían que sacrificarse en el camino. Sin embargo, en su corazón, Mariana sentía que nada la detendría ahora. Con una última mirada al hombre, se dio vuelta y salió de la taberna, con el alma encendida por la causa en la que ahora estaba comprometida por completo. La misión se había cumplido, pero el camino hacia la libertad solo acababa de empezar. Capítulo 5. Los ecos del silencio. Mariana había regresado a su hogar sin hacer ruido, sin que nadie sospechara que había dejado el pueblo durante la noche. El sol comenzaba a alzarse en el horizonte, trayendo consigo una luz tenue que aún no lograba disipar por completo las sombras que se cernían sobre el lugar. Mientras cruzaba el umbral de su casa, su madre, ya levantada, la miró sin pronunciar palabra, como si hubiese sabido de alguna manera que algo había cambiado en su hija.
¿A dónde fuiste, Mariana? Preguntó con una suavidad que no podía disimular su preocupación. Mariana no respondió de inmediato. El peso de la misión seguía en su mente, como una carga pesada, y las palabras le costaban. ¿Cómo explicar todo lo que había vivido? Todo lo que implicaba ahora ser parte de una lucha que podía poner en peligro no solo su vida, sino también la de su familia. Fui al río, dijo al fin, con voz firme, intentando que su respuesta sonara natural. Su madre no parecía convencida, pero no insistió. Sabía que su hija había alcanzado la edad de tomar sus propias decisiones, aunque eso la llenaba de miedo. Mariana no era la niña que solía ser. Había crecido, y con ello, había adquirido una responsabilidad que no podía ignorar. La mañana transcurrió lentamente. Mariana, sentada junto a la ventana, observaba las primeras luces del día filtrarse a través de las cortinas, pero su mente estaba lejos. Aquel papel que había entregado la noche anterior aún ardía en su memoria. La misión estaba en marcha, y aunque había cumplido con su parte, el futuro seguía siendo incierto. Cada paso que daba la acercaba más a un destino que no podía prever. El sonido de pasos en la calle la hizo despertar de sus pensamientos. Mariana se levantó rápidamente y asomó la cabeza por la ventana. Un grupo de hombres y mujeres caminaba en dirección al mercado, cada uno con una expresión seria, como si compartieran el mismo secreto, como si todos supieran algo que no podían compartir con los demás. Esa sensación de complicidad, de unión en la lucha, la inquietó. Era como si la resistencia estuviera creciendo, pero también lo estuviera haciendo la tensión, el miedo a ser descubiertos. Mariana sintió una punzada en el estómago. ¿Cómo podría seguir viviendo entre la gente de su pueblo, ignorantes de lo que estaba sucediendo realmente, mientras ella se adentraba en una causa peligrosa, una causa que podría destruirlo todo? En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Mariana, sorprendida, se acercó a abrir. Al otro lado, se encontraba un hombre alto, de rostro grave, con una capa que le cubría los hombros. No era un rostro familiar, pero el aire de misterio que lo rodeaba la hizo entender de inmediato que no era un simple visitante. ¿Puedo hablar con Mariana?, preguntó el hombre, con voz baja y autoritaria. La madre de Mariana, que había escuchado la conversación, se acercó a la puerta. Con una mirada de desconfianza, preguntó: ¿Quién es usted? ¿Qué quiere con mi hija? Vengo de parte de la Resistencia, respondió el hombre con calma. Sin embargo, algo en su tono hacía que la madre de Mariana se pusiera alerta. Es urgente. Necesitamos su ayuda. Mariana, al escuchar esas palabras, sintió que el corazón se le aceleraba. La Resistencia, la misma que la había impulsado a tomar parte en la lucha, ahora llamaba a su puerta. No podía negarse, no podía dar marcha atrás. Todo lo que había hecho hasta ahora la había llevado a este momento. Con un leve gesto, le indicó al hombre que entrara. Su madre, aunque preocupada, se retiró discretamente, sabiendo que algo mayor estaba en juego. El hombre entró, y con un movimiento rápido, le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Mariana lo tomó con cuidado, observando con atención el rostro del desconocido, que parecía dispuesto a hablar, pero al mismo tiempo, guardaba un aire de urgencia. Esto es para la siguiente fase de la operación, dijo el hombre, bajando la voz. Necesitamos que lo entregues al líder de la Resistencia en el otro pueblo. Es crucial que lo hagas antes del atardecer. Mariana asintió, reconociendo la seriedad en las palabras del hombre. No había tiempo que perder, y no había vuelta atrás. El peso de la responsabilidad volvía a caer sobre sus hombros. ¿Dónde debo entregarlo?, preguntó, con una firmeza que ni ella misma esperaba. En el viejo molino, al norte del pueblo, respondió el hombre. Su tono era más urgente ahora, como si temiera que el tiempo se estuviera agotando. Mariana, sintiendo el peso de la misión y la importancia de su tarea, guardó el paquete bajo su abrigo. Miró al hombre por última vez antes de que se marchara, y en sus ojos vio algo más allá de la urgencia, algo que la hizo entender que la lucha estaba más cerca de lo que pensaba. Quizás, en algún punto, su vida ya no le pertenecía. El hombre salió rápidamente, y Mariana, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, cerró la puerta. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si el destino se hubiera sellado en ese mismo instante. Había tomado un camino del que no podía regresar, y aunque el miedo la invadía, también había algo en su interior que le decía que lo que hacía era lo correcto.
La tarde avanzaba, y con cada paso que daba, el mundo a su alrededor parecía desmoronarse, pero Mariana no podía darse el lujo de detenerse. Tenía una misión, y esa misión la llevaría lejos, más allá de lo que jamás habría imaginado. Capítulo 6. A la sombra del molino. El viento soplaba fuerte aquella tarde, como si la misma naturaleza presagiara lo que estaba por venir. Mariana caminaba a paso rápido, sus pensamientos dispersos, mientras las sombras del día caían sobre ella. El paquete que había recibido del desconocido le pesaba en el pecho, como si cada paso que daba la acercara más a un futuro incierto, un futuro que, sin embargo, ya no podía evitar. El viejo molino se encontraba a las afueras del pueblo, un lugar olvidado por muchos, pero conocido por los pocos que aún conservaban en su alma la memoria de los días antiguos. Era un sitio solitario, rodeado de campos de trigo que se mecen suavemente con el viento. A esa hora de la tarde, la luz era tenue, como si el sol tuviera miedo de iluminar demasiado, de revelar lo que se ocultaba en las sombras. Mariana llegó al molino, una construcción de piedra desgastada por el tiempo, cuyas aspas ya no giraban. La puerta estaba entreabierta, como invitándola a entrar, y aunque el aire frío la envolvía, una sensación de calor la invadió al mismo tiempo. La resistencia se encontraba allí, en ese espacio olvidado, esperando la chispa que encendiera la llama de la rebelión. Ella lo sabía, lo sentía en lo profundo de su ser. Antes de entrar, miró a su alrededor, asegurándose de que no la estuvieran observando. La paranoia la acompañaba desde hacía semanas, el temor de ser descubierta, de que su nombre fuera pronunciado en un susurro de traición, la hacía sentir que cada paso estaba siendo observado. Pero no había vuelta atrás. La causa por la que luchaba no admitía dudas. Entró al molino sin hacer ruido. El crujir de las tablas bajo sus pies resonó en el espacio vacío. Las paredes, cubiertas de moho y polvo, parecían testigos silenciosos de los secretos que se habían susurrado en ese lugar durante años. Allí, entre los rincones oscuros, se encontraba un grupo de hombres y mujeres que, como ella, habían decidido arriesgarlo todo. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y mirada severa, se levantó al verla entrar. Era el líder de la resistencia en ese pueblo, conocido por su discreción y su habilidad para mantenerse oculto en las sombras. Su rostro estaba marcado por el tiempo y las dificultades, pero sus ojos, llenos de determinación, nunca habían perdido la llama de la esperanza. «Mariana», dijo con voz grave, saludándola con un leve movimiento de cabeza. «Has llegado justo a tiempo. El mensaje que traes es vital». Sin esperar respuesta, el hombre extendió su mano hacia ella, y Mariana, con cautela, le entregó el paquete. Él lo desató con rapidez, deshaciendo el envoltorio de tela con una destreza que solo los años de experiencia en la clandestinidad podían conferir. Dentro, encontró un conjunto de papeles, cuidadosamente doblados, que contenían información crucial para los planes que la resistencia había trazado. Mariana observaba en silencio, consciente de que lo que sucediera en ese molino no solo afectaría a los presentes, sino que podría tener repercusiones para todos los que luchaban por la misma causa. Un hombre alto y delgado se acercó a la mesa donde el líder extendía los papeles, y comenzó a leer en voz baja, con una seriedad que calaba hondo. «Es el momento», dijo el líder, alzando la vista hacia todos los presentes. «Tenemos que actuar antes de que el enemigo nos arrolle. Este es nuestro único chance». Mariana, aunque consciente del peligro que representaba esta misión, sentía una extraña mezcla de adrenalina y miedo. El destino de muchos dependía de los planes que se estaban gestando en ese viejo molino, y ella, aunque no era más que una pieza en este intrincado juego, sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. El líder de la resistencia levantó la mano, y todos los presentes hicieron silencio. Con voz firme, continuó. «El mensaje que nos has traído es claro. Necesitamos movilizarnos, y necesitamos hacerlo ya. La traición está en el aire, y cada día que dejamos pasar es un día más cerca de nuestra derrota. La gente que nos apoya en otros pueblos está lista para actuar. Pero necesitamos más que solo palabras. Necesitamos acción». Mariana observó a los demás miembros de la resistencia. Cada uno de ellos llevaba en sus rostros las huellas de la lucha, pero también la esperanza. A pesar del miedo y el cansancio, nadie parecía dispuesto a rendirse. El fuego en sus corazones, aunque pequeño, aún ardía, y ella no podía ser la que dejara que se apagara. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó Mariana, con voz resuelta.
El líder la miró fijamente, como si evaluara la decisión que acababa de tomar. Finalmente, asintió, dándole una mirada que significaba más que palabras. Necesitamos que vayas a la ciudad y entregues esta información al general. Es un paso clave para avanzar. Pero no será fácil. El enemigo ya está al tanto de nuestros movimientos, y no podemos arriesgarnos a ser descubiertos. Estás comprometida en esta causa, Mariana, y debes estar lista para todo. Mariana asintió, sintiendo que el peso de su misión se hacía aún más grande. Había algo inquebrantable en los ojos del líder, algo que le decía que, si bien el camino estaba lleno de peligros, ella ya no podía dar marcha atrás. Su destino había quedado marcado en ese instante, y ahora no había espacio para dudas. Con el paquete de documentos en sus manos, Mariana salió del molino, su mente fija en la tarea que tenía por delante. La ciudad estaba a varias horas de distancia, y el viaje, aunque difícil, debía hacerse antes de que el sol se pusiera. Cada minuto que pasara era crucial para la causa. Sabía que no podía permitir que el tiempo se agotara. Al llegar al borde del molino, miró hacia atrás una última vez. La vieja estructura, con sus aspas rotas y sus paredes desgastadas, parecía guardar en su silencio todos los secretos de la lucha que se libraba en las sombras. Y Mariana, con el paquete en mano, se adentró en la oscuridad de la tarde, sabiendo que la lucha por la libertad había comenzado de verdad. Y en su interior, algo había cambiado. Ya no era la joven que temía el futuro. Ahora, era una mujer dispuesta a enfrentarlo. Capítulo 7. La senda del peligro. Mariana caminaba con paso firme por el sendero que la llevaba hacia la ciudad, el viento agitando su cabello y las hojas secas crujían bajo sus pies. La tarde se iba desvaneciendo lentamente, pero ella no podía detenerse. Sabía que el tiempo apremiaba, que cada minuto que pasaba la acercaba más al peligro, pero no había vuelta atrás. La misión que le habían encomendado era clara, debía entregar los documentos al general, quien esperaba la información vital para los próximos movimientos de la resistencia. Sin embargo, el camino estaba lleno de incertidumbre, y cada sombra que cruzaba su camino parecía susurrarle advertencias de lo que podía estar acechando en la oscuridad. El aire se volvía más frío conforme avanzaba, y el silencio en los campos que la rodeaban solo era roto por el canto lejano de algún ave nocturna. Mariana se sentía sola, pero no temía. Sabía que su misión era más grande que cualquier miedo personal. A lo lejos, en la linde del bosque, podía ver las primeras luces de la ciudad, y su corazón se aceleraba con cada paso, no solo por el esfuerzo físico del viaje, sino por la tensión de lo que significaba llegar allí. Sabía que no estaba sola. El enemigo estaba cerca, y aunque las autoridades no sabían exactamente cuándo y dónde la resistencia podría atacar, las rondas de patrullaje en los alrededores de la ciudad habían aumentado. El riesgo de ser capturada o descubierta era real. Había rumores de traidores dentro de las filas de los que luchaban por la libertad, y la sospecha siempre estaba en el aire. Mientras avanzaba, Mariana comenzó a notar una presencia extraña. Sus instintos, afinados por la constante alerta en su vida, la pusieron en guardia. Algo no estaba bien. No podía ver a nadie a su alrededor, pero el silencio se sentía demasiado pesado, como si algo estuviera al acecho, observándola. Decidió acelerar el paso, pero su cuerpo, cansado por el largo trayecto, le exigía más descanso. Miró alrededor, buscando un lugar seguro donde poder detenerse un momento, tal vez un pequeño recoveco en el borde del camino donde pudiera recuperar el aliento y seguir con su misión. Entonces, sin previo aviso, un ruido rompió el silencio, un crujir de ramas secas detrás de ella. Instintivamente, se giró y echó un vistazo rápido hacia el bosque que se extendía a su derecha. Una figura oscura emergió de entre los árboles. Mariana no la reconoció de inmediato, pero algo en su postura le hizo sentir una extraña mezcla de alivio y desconfianza. Era un hombre, con la capucha de su capa levantada, cubriendo parcialmente su rostro. ¿Quién anda ahí?, preguntó Mariana, tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionó una ligera tensión. El hombre se acercó lentamente, sin mostrar signos de agresión, pero con una mirada que no lograba transmitir ninguna certeza. Se detuvo a unos pocos pasos de ella, y por un momento, ambos se quedaron observándose, como si intentaran determinar si el otro era amigo o enemigo. «Soy un aliado», dijo el hombre, su voz grave y tranquila. «Vengo a ayudarte». Mariana frunció el ceño. No esperaba a nadie más.
¿Cómo podía estar segura de que este hombre no era un espía del enemigo? ¿De dónde vienes?, preguntó con cautela, sin dar un paso atrás. El hombre dio un paso más hacia ella, su postura más relajada ahora. De la Resistencia, respondió. Me han enviado a asegurarnos de que el mensaje llegue al general. He estado siguiéndote desde hace un rato. El camino no es seguro. Los patrullajes han aumentado, y no podemos permitirnos que el paquete caiga en manos equivocadas. Mariana sintió que el nudo en su estómago se tensaba aún más. Ya había asumido que el viaje sería peligroso, pero saber que alguien había estado observándola desde lejos la hizo sentir vulnerable. Sin embargo, el hecho de que este hombre estuviera allí, a su lado, le dio una extraña sensación de alivio. Al menos no estaba completamente sola en la oscuridad. ¿Quién eres?, insistió, aunque en su interior sabía que el tiempo no era algo que pudieran permitirse. Me llamo Esteban, dijo el hombre, finalmente retirándose un poco la capucha, revelando un rostro que no le era completamente extraño, aunque no lo había visto antes. Su mirada era intensa, pero también había algo familiar en ella, algo que hacía que Mariana se sintiera como si hubiera conocido a ese hombre desde siempre. Vengo de una célula cercana. Nos ha llegado la orden de ayudarte. Pero debemos movernos rápido. Mariana, aún dudando, asintió lentamente. No podía arriesgarse a rechazarlo. El paquete que llevaba era demasiado valioso para poner en manos equivocadas, y si Esteban era quien decía ser, entonces su ayuda podría ser vital. Aún así, la desconfianza seguía marcando su comportamiento. Nunca se sabe en quién confiar cuando la vida y la libertad están en juego. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?, preguntó, sus palabras cortantes, pero necesarias. Esteban la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de su pregunta. Luego, sus ojos se suavizaron un poco, y con un gesto rápido, desabrochó su capa, mostrando un emblema bordado en su pecho. Era un símbolo pequeño, pero inconfundible, el mismo que Mariana había visto en los informes secretos de la Resistencia. ¿Esto te convence?, preguntó. Mariana observó el símbolo con atención, y después de unos segundos de reflexión, asintió. Era suficiente. No tenía tiempo para más dudas. La misión era clara, y ahora, con Esteban a su lado, debían seguir adelante. Entonces vamos, dijo, con firmeza. Esteban asintió, y juntos, comenzaron a caminar en dirección a la ciudad, sus pasos acompañados por el susurro del viento. Aunque el camino estaba lleno de peligros y sombras, ahora, por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que tenía un aliado verdadero. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y la noche, con su manto de oscuridad, se cernía sobre ellos. Sin embargo, no era solo la oscuridad lo que los acechaba. La ciudad estaba más cerca que nunca, y con ella, el futuro de la Resistencia. El tiempo para actuar se estaba agotando, y aunque el peligro estaba en cada esquina, Mariana no podía rendirse. La causa por la que luchaba era más grande que cualquier miedo. Con cada paso, sentía que su destino se acercaba. Capítulo 8. La ciudad bajo vigilancia. La ciudad se perfilaba en el horizonte, apenas visible a través de la niebla que comenzaba a levantarse con la caída de la noche. Mariana y Esteban avanzaban con cautela, conscientes de que las calles de la ciudad no eran como antes. El miedo había impregnado cada rincón, y aunque la Resistencia intentaba mantener su anonimato, la ciudad estaba llena de ojos que podían delatar cualquier movimiento sospechoso. Ambos caminaban en silencio, con la misma determinación en sus pasos, pero también con un creciente nerviosismo. Esteban había sido claro en su advertencia. El enemigo no solo estaba vigilando los caminos principales, sino que había infiltrados en cada rincón de la ciudad, en cada callejón oscuro y cada casa aparentemente inocente. La traición era una sombra constante, y no podían confiar en nadie. Mariana sentía la tensión apoderándose de ella, su respiración se volvía más agitada conforme se acercaban a las murallas de la ciudad. El paquete que llevaba, oculto bajo su capa, parecía cada vez más pesado, como si todo el destino de la lucha por la libertad estuviera descansando en sus manos. Aunque Esteban marchaba a su lado, ella no podía evitar preguntarse cuántos ojos lo seguían en la oscuridad, cuántos rostros que parecían amistosos podrían ser, en realidad, enemigos disfrazados. Nos acercamos, dijo Esteban, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero firme, como siempre.
Él también sentía el peligro latente, pero sabía que la única forma de avanzar era seguir adelante, sin mirar atrás. Mariana asintió sin decir palabra. Sabía que no podían permitirse el lujo de detenerse. El paso de la noche ya estaba sobre ellos, y la oscuridad comenzaba a ser su aliada, pero también su enemiga. Cada esquina podría esconder una trampa, cada callejón, un emboscado. A cada paso que daban, la ciudad se sentía más hostil, más cerrada sobre sí misma. Esteban guió a Mariana por los caminos secundarios, alejados de las rutas principales donde los patrullajes eran más frecuentes. A medida que se adentraban en las estrechas callejuelas, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Las casas de madera y piedra, algunas con ventanas cerradas, otras con puertas medio abiertas, parecían ocultar secretos tras cada rendija. Era como si la propia ciudad estuviera llena de voces que susurraban en la penumbra. «Casi hemos llegado al punto de encuentro», dijo Esteban, con voz cautelosa. «Pero no podemos entrar sin más. El general nos espera en un lugar seguro, pero debemos asegurarnos de que nadie nos siga». Mariana asintió nuevamente, aunque en su interior, el temor comenzaba a asentarse. Sabía que lo que estaban haciendo era arriesgado, y si alguien los detectaba, todo estaría perdido. La información que llevaba no solo era vital para la resistencia, sino que podría ser la clave para cambiar el rumbo de la lucha. En sus manos, no solo estaba el futuro de la resistencia, sino el de aquellos que confiaban en ella. De repente, Esteban levantó la mano, señalando una esquina. Mariana lo siguió rápidamente, y ambos se ocultaron tras una edificación de ladrillos desgastados. Desde allí, podían observar la calle principal que conducía a la plaza central, donde el general y otros miembros clave de la resistencia se habían reunido en secreto. Esteban se agachó y, sin hacer ruido, desenvainó una pequeña daga de su cinturón. Mariana, sin preguntar, hizo lo mismo. Era una precaución necesaria. El enemigo podía estar cerca, en cualquier momento. Necesitaban estar preparados para lo peor. «Vamos a esperar aquí un momento», dijo Esteban, sus ojos fijos en la plaza a lo lejos. «No sabemos cuántos están al acecho. Hay que tener cuidado». Los minutos pasaban lentamente, y la ciudad parecía estar sumida en un pesado sueño. Sin embargo, Mariana no podía relajarse. Cada ruido, cada sombra, la hacía tensarse aún más. La figura de Esteban, con su rostro sombrío, también estaba alerta, pero parecía más tranquilo, como si hubiera pasado por esto muchas veces. Mariana, por su parte, sentía que el peso de la misión la aplastaba. Su mente iba y venía, recordando las palabras del líder de la resistencia: «La libertad tiene un precio, y no todos sobrevivirán». La duda la asaltó brevemente. ¿Había hecho lo correcto al aceptar esta misión? ¿Realmente estaba lista para lo que venía? Pero rápidamente se sacudió esos pensamientos. No podía dudar, no podía rendirse. La causa por la que luchaba merecía todo su esfuerzo, y la gente que la esperaba en la ciudad, esos desconocidos que compartían su sueño de libertad, merecían la oportunidad de ser escuchados. Esteban la miró de reojo, y sin necesidad de palabras, ambos sabían que era hora de moverse. El viento había comenzado a levantarse, y el sonido de los pasos lejanos de los patrulleros se escuchaba cada vez más cerca. Esteban hizo un gesto a Mariana, señalando la dirección que debían tomar. Con la vista fija hacia adelante, Mariana sintió una creciente determinación. Juntos, avanzaron hacia la plaza, con la ciudad cada vez más cerca. El corazón de Mariana latía con fuerza, pero ahora, junto a Esteban, no se sentía tan sola. Los dos compartían un mismo objetivo, un mismo sueño de libertad. La resistencia podía estar en peligro, pero mientras ellos estuvieran dispuestos a seguir luchando, nunca perderían la esperanza. A medida que se acercaban a la plaza, la tensión era palpable. La oscuridad los envolvía, pero también era la señal de que su misión estaba a punto de llegar a su punto culminante. La entrada al lugar secreto del general estaba a pocos pasos de distancia, y con cada avance, el peligro también se acercaba. Mariana no podía evitar pensar en lo que estaba en juego. Sabía que la resistencia dependería de esa información. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente tenía algo que ofrecer, que su participación podría marcar la diferencia. El futuro estaba a punto de revelarse, y ella estaba lista para enfrentarlo. Capítulo 9. La reunión clandestina.
El viento se había calmado por un momento, y la ciudad se encontraba envuelta en una quietud inquietante. Las sombras de las callejuelas parecían alargarse y abrazar todo a su paso, mientras Mariana y Esteban avanzaban sigilosamente hacia la plaza. La oscuridad no solo les ofrecía el disfraz que tanto necesitaban, sino que también parecía aumentar la presión en el aire, como si la ciudad misma estuviera reteniendo la respiración, esperando lo que iba a suceder a continuación. Al llegar a la esquina de una vieja taberna, Esteban hizo una señal a Mariana. Se detuvieron un momento, con la mirada fija en un callejón al final de la plaza. Desde allí, podían ver la entrada oculta hacia el refugio de la Resistencia, un sótano subterráneo que había sido habilitado como punto de encuentro seguro. Las señales para identificar a los aliados eran sutiles pero claras: una lámpara encendida, la puerta entreabierta, y la ligera brisa que parecía venir de ese lugar secreto. «Vamos, es el momento», dijo Esteban en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba. Mariana asintió con determinación. El miedo seguía latente en su pecho, pero no había tiempo para dudas. Con cada paso que daban hacia la entrada, las calles de la ciudad parecían desaparecer, como si el mundo a su alrededor se redujera solo a esa misión que llevaba consigo. El paquete que Mariana llevaba consigo, cuidadosamente escondido bajo su capa, parecía volverse más pesado con cada metro que recorrían. Sabía que ese pequeño objeto contenía secretos que podrían cambiar el curso de la guerra, pero también representaba un riesgo mortal. Al llegar a la puerta entreabierta, Esteban hizo un gesto, y Mariana lo siguió, deslizándose dentro sin hacer ruido. Una vez dentro, fueron recibidos por una penumbra aún más profunda. La luz de una lámpara en el centro de la habitación iluminaba tenuemente a un grupo de figuras sentadas alrededor de una mesa de madera. Todos eran miembros de la Resistencia, y la tensión en el aire era palpable. Nadie hablaba. Un hombre de mediana edad, con una barba recortada y ojos intensos, se levantó cuando los vio entrar. Era el líder de la célula local, un hombre conocido por su eficacia y su discreción, pero también por su severidad. Mariana lo había visto en algunas reuniones anteriores, pero nunca había hablado con él directamente. «Mariana», dijo el hombre, su voz grave y autoritaria. Ella asintió, sin poder evitar un leve estremecimiento. La sensación de estar ante un hombre de gran poder, pero también de gran responsabilidad, la hizo sentirse pequeña en ese instante. ¿El paquete?, preguntó él con un gesto. Mariana, que hasta ese momento había mantenido la capa sobre su pecho, la deslizó hacia un lado y extrajo el paquete cuidadosamente. Esteban estaba junto a ella, vigilando los alrededores, mientras Mariana lo entregaba al líder. El hombre lo tomó sin prisa, sus dedos rozando los bordes del sobresellado. No había necesidad de más palabras. La mirada que intercambiaron fue suficiente para comunicar el significado de lo que contenía el sobre, información que podría salvar vidas o condenarlas. «Buen trabajo», dijo el líder, rompiendo el silencio que se había formado en la habitación. «Este es el primer paso para cambiarlo todo. La Resistencia no está sola, pero debemos ser rápidos. El enemigo ya sabe que estamos cerca». Mariana asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Era cierto, el enemigo siempre estaba un paso adelante. Cada movimiento que hacían era seguido, cada acción podría ser la última. El líder miró a todos los presentes en la habitación y luego se dirigió nuevamente a Mariana y Esteban. «Nos enfrentamos a un momento decisivo», continuó. «El general está al tanto de la información que traen, pero hay más en juego. Este es solo el comienzo, y ahora debemos asegurar la seguridad de los que aún están en pie. No podemos permitirnos una sola pérdida más». Esteban y Mariana intercambiaron una mirada. La misma mirada que compartían antes de cada misión. Sabían lo que eso significaba. El objetivo no era solo sobrevivir, sino asegurar que la Resistencia continuara con la lucha, que todo sacrificio no fuera en vano. «Hay algo más», dijo el líder, su tono ahora más grave. «La red de traidores dentro de nuestras filas sigue siendo un riesgo. Necesitamos más aliados, y necesitamos identificar a los infiltrados antes de que sea demasiado tarde». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. El enemigo no solo estaba fuera, sino que también estaba entre ellos. Cada uno de los presentes podría estar siendo observado, cada conversación podría ser la última. Y mientras más se adentraba en esa lucha,
más se daba cuenta de cuán profunda era la red de mentiras y traiciones que había tejido el enemigo. El líder se levantó y empezó a dar instrucciones rápidas a los demás. Esteban se acercó a Mariana, mirándola con una intensidad que la hizo sentir una vez más la gravedad de la situación. «Es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó Esteban, como si ya supiera la respuesta. Mariana asintió lentamente, sus ojos fijos en el líder y en el paquete que ahora reposaba sobre la mesa. La noche no estaba terminada, y la misión aún no estaba cumplida. Había mucho más por hacer, mucho más por sacrificar. Cada paso que daban, el peligro se hacía más real, pero también lo hacía la esperanza. «Sí, es solo el comienzo», dijo ella, más para convencerse a sí misma que para Esteban. El peso de la responsabilidad era grande, pero aún más grande era la certeza de que debía seguir adelante. El líder se giró hacia ellos, su rostro ahora iluminado por la luz tenue de la lámpara. «Ahora, debemos salir de aquí antes de que alguien nos descubra. La ciudad está bajo vigilancia. Y tenemos que movernos rápido». Con esas palabras, Mariana y Esteban se dirigieron hacia la puerta con la misma cautela con la que habían llegado. El futuro de la resistencia, de la libertad, de la ciudad misma, dependía de ellos y de todos los que luchaban en las sombras, lejos de los ojos del enemigo. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, Mariana no podía evitar pensar en todo lo que estaba en juego. La misión era clara, pero el camino que tenían por delante estaba lleno de sombras, traiciones y riesgos. Pero una cosa estaba segura: ella no retrocedería. Capítulo 10. La traición en las sombras. El viento había comenzado a soplar con más fuerza al salir del refugio, agitando las cortinas de humo de las chimeneas cercanas y haciendo crujir las ramas de los árboles que se alineaban en las afueras de la ciudad. Mariana y Esteban avanzaban rápidamente, ahora con el corazón acelerado, no solo por la reciente misión cumplida, sino por el sentimiento de que el tiempo se les escapaba entre los dedos. El líder había sido claro: había que moverse con rapidez. No solo por la vigilancia del enemigo, sino también por los informes de traiciones que cada vez se hacían más frecuentes dentro de sus propios filas. El peso de la información que cargaba Mariana, el paquete que había entregado al líder, comenzaba a sentirse como una pesada losa sobre su pecho. Cada paso que daban hacia la salida de la ciudad los acercaba a un destino incierto. Al llegar a una esquina oscura, Esteban se detuvo de repente, su mano levantada como una señal. Mariana, a su lado, también se detuvo instintivamente. Algo no estaba bien. El aire se había vuelto denso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. «Escucha», susurró Esteban, su rostro tenso. «Hay alguien atrás de nosotros». Mariana, con el pulso acelerado, intentó no mirar atrás, pero su cuerpo reaccionó instintivamente. La calle a su alrededor era casi desierta, las sombras profundas en los rincones de los edificios de piedra. Sin embargo, la sensación de ser observados la envolvía. Su instinto le decía que algo se estaba cociendo en las sombras. Esteban, siempre tan calculador, avanzó rápidamente hacia un estrecho callejón que quedaba a su izquierda. Mariana lo siguió sin dudar, aunque su mente no dejaba de darle vueltas a la inquietante sensación de que algo no estaba bien. ¿Era el enemigo? ¿O acaso alguien de los suyos los estaba siguiendo? La sospecha de traición, mencionada por el líder, comenzó a cobrar fuerza en su mente. Se adentraron en el callejón, cuyas paredes se cerraban sobre ellos, haciendo casi imposible ver más allá de unos metros. La luz de las lámparas en las esquinas de la calle principal apenas alcanzaba a llegar. De repente, Esteban se detuvo, su cuerpo rígido como si estuviera escuchando algo en la distancia. «Nos están siguiendo», murmuró, en voz baja, con la cara pálida bajo la tenue luz. «No es solo una sospecha, lo sé. Ya no es seguro». Mariana sintió el nudo en su estómago apretarse más. ¿Qué hacer ahora? ¿Seguir adelante o enfrentarse a la amenaza que se les cernía? Había aprendido a confiar en Esteban, pero en ese momento, no podía evitar preguntarse si él mismo sabía la magnitud del peligro al que se enfrentaban. La traición podía estar mucho más cerca de lo que pensaba. De repente, se escuchó un ruido leve a sus espaldas, un crujido apenas perceptible. El sonido de pasos rápidos y suaves, que se acercaban más y más. Sin pensarlo dos veces, Esteban se giró rápidamente y se lanzó hacia la pared de ladrillo del callejón, buscando la sombra más profunda donde pudiera ocultarse. Mariana, más lenta que él,
también se apartó a un costado, con el pulso disparado. El sonido de los pasos se hizo más claro, hasta que la figura de una persona emergió de la penumbra. Era un hombre, vestido con ropas sencillas y una capa que lo cubría parcialmente, pero su rostro estaba iluminado por un leve resplandor de una lámpara cercana. Mariana, con el corazón en un puño, lo reconoció al instante. Era uno de los miembros de la resistencia que había conocido en las primeras reuniones. ¿Quién va ahí?, preguntó Esteban, su voz grave, casi retumbante en el silencio de la noche. El hombre se detuvo en seco, como si hubiera esperado ser descubierto. Su rostro se tensó, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Mariana y Esteban se miraron, pero en los ojos de Esteban había algo que le decía a Mariana que no era una coincidencia. «Soy yo, Eduardo», dijo el hombre con voz algo vacilante, pero la tensión en su tono no pasó desapercibida. Estaba nervioso. Mariana, aún recelosa, no podía evitar dudar. Esteban no se movió, sus ojos fijos en el hombre, escrutando cada gesto, cada palabra. Eduardo parecía no tener idea de que su identidad ya había sido puesta en duda. Pero en ese instante, Esteban dio un paso hacia él, su mano tensa sobre el pomo de su daga. «¿Qué haces aquí?», dijo Esteban, su tono más cortante. Mariana se mantuvo en silencio, observando cada movimiento, cada palabra. Eduardo, con la respiración agitada, miró a su alrededor como si buscara una salida, pero no dijo nada. Esteban lo presionó aún más. «¿Por qué nos sigues, Eduardo?», preguntó Esteban, sus ojos brillando con desconfianza. El hombre tragó saliva, y la verdad salió de su boca antes de que pudiera detenerse. «No soy yo, no es lo que parece», dijo rápidamente, su voz quebrada por el miedo. «He sido enviado por el líder. Me dijo que debía seguirles y asegurarme de que llegaran al refugio. Hay algo en el aire, y no podemos correr riesgos. Me dijeron que alguien podría estar siguiendo sus pasos». Mariana lo miró fijamente, desconcertada. El líder había hablado de infiltrados dentro de sus filas, pero ¿cómo podían saber que este hombre realmente estaba hablando en nombre de la resistencia? Esteban, al parecer, ya tenía su respuesta. «¿De qué líder hablas? ¿Cuál es tu misión?», preguntó Esteban, con una precisión que hacía evidente que no confiaría en un solo palabra sin pruebas. Eduardo se mordió el labio, un gesto de angustia evidente. Era claro que no podía mentir por más tiempo, y la verdad salió finalmente, sin reservas. «He sido enviado para asegurarme de que entreguen el paquete. Pero hay algo que no me han dicho. El general, no confío en él. Algo no está bien. Hay fuerzas dentro de la resistencia que quieren tomar el control. Y algunos de ellos están en la misma ciudad». La revelación cayó sobre Mariana y Esteban como un jarro de agua fría. El general, a quien consideraban su principal aliado, podría ser un traidor. La lucha por la libertad, la causa por la que todos habían estado luchando, podía haberse visto corrompida desde sus raíces. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero de una forma más oscura y peligrosa de lo que esperaban. «¿Qué más sabes?», preguntó Esteban, su voz firme, pero llena de dudas. Eduardo miró alrededor, asegurándose de que no hubiera otros en el callejón. «Debemos actuar con rapidez. Los infiltrados ya han comenzado a mover piezas en silencio. El general está involucrado, pero su objetivo, aún no lo entiendo completamente. Solo sé que si no nos apuramos, caeremos todos». El aire estaba más pesado que nunca, y Mariana no sabía si el miedo o la ira le ardían más en las venas. El enemigo que creían conocer estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginaron, y en este juego de sombras, ¿quién estaba realmente del lado correcto? «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Mariana, su voz decidida. Esteban no dudó en su respuesta. «Ahora, lo único que podemos hacer es enfrentarnos a ellos, antes de que sea demasiado tarde». Capítulo 11. El doble juego. El sol ya se había escondido por completo, dejando solo un rastro de sombras alargadas sobre las calles de la ciudad. Mariana y Esteban, con Eduardo como su inesperado aliado, se movían entre las sombras, con una precaución extrema. La situación había cambiado por completo en cuestión de horas, y la desconfianza ahora flotaba como una nube pesada sobre sus cabezas. Los secretos que Eduardo había revelado no hacían más que intensificar la tensión que ya se había instalado en sus corazones. El grupo había decidido trasladarse a un nuevo refugio,
uno que pocos conocían y que se encontraba en los límites de la ciudad, lejos de la vigilancia de los que pudieran estar espiando sus pasos. Durante el camino, el silencio era total. Ninguno de los tres se atrevía a hablar demasiado, sabiendo que cualquier palabra podría ser escuchada. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las puertas y ventanas de las casas abandonadas por el paso del tiempo. La noche era profunda, oscura, y Mariana sentía que se ahogaba en la incertidumbre. Al llegar a la puerta de lo que parecía ser una vieja casa de campo, Esteban hizo un gesto a Eduardo para que se adelantara. El joven, ahora con una mirada más decidida que la que había mostrado antes, empujó la puerta con cautela. Al abrirla, una ligera corriente de aire helado se filtró desde el interior. El refugio estaba desordenado, pero había algo reconfortante en la calma que se respiraba allí. Un lugar donde podían, al menos por un momento, estar a salvo. Pero la seguridad que les ofrecía el lugar pronto comenzó a desvanecerse. Esteban cerró la puerta tras ellos y antes de que pudieran relajarse, se giró hacia Eduardo con una mirada dura. «Ahora, háblanos de todo. Sabemos que ocultas algo más», dijo Esteban, su tono grave. Mariana observó a Eduardo con atención, el rostro de este tenso, evitando el contacto visual directo. Eduardo parecía tener dificultades para encontrar las palabras, como si estuviera sopesando las consecuencias de cada sílaba que pronunciaba. «Lo que sé, es peligroso», comenzó finalmente, su voz baja. «El general no es el único en quien debemos desconfiar. A lo largo de los meses, he escuchado rumores. Algunos de los líderes más cercanos al general están comprometidos. Hay un plan, uno mucho más grande de lo que imaginamos, que involucra a personas en posiciones de poder, tanto dentro de la resistencia como fuera de ella». Mariana frunció el ceño. Lo que había comenzado como una simple misión de entrega de un paquete secreto, ahora se estaba convirtiendo en un rompecabezas aún más complejo, con piezas que no encajaban bien. La duda se apoderó de ella, pero no podía dejar que esa duda la dominara. Debía saber la verdad, por muy aterradora que fuera. «¿Qué tipo de plan?», preguntó con firmeza. Eduardo se acercó a un rincón oscuro de la habitación y, después de mirar a su alrededor para asegurarse de que estaban a solas, sacó un pequeño paquete envuelto en tela de un bolso escondido bajo su capa. Lo desdobló con cuidado, revelando un mapa antiguo y unas cartas que parecían haberse vuelto amarillentas por el paso del tiempo. «Este es el plan», dijo, entregando el mapa a Esteban. «El general está buscando un modo de tomar el control absoluto. No solo dentro de la resistencia, sino también de la ciudad. La información que les entregué, el paquete que Mariana llevó al líder, no es solo una carta. Es un código que desencadenará un acuerdo con quienes están en el poder fuera de la resistencia, con aquellos que ya controlan los hilos de la política y el ejército. Están preparando una alianza secreta». Esteban tomó el mapa con firmeza, sus dedos recorriendo los bordes con atención. Mariana se acercó también, observando las marcas y símbolos que parecían estar relacionados con la ubicación de ciertos puntos clave en la ciudad. No había duda, el plan era mucho más amplio y mucho más peligroso de lo que había imaginado. Entonces, ¿el general? Mariana no terminó la pregunta, pues ya se imaginaba la respuesta. «El general está al tanto de todo», respondió Eduardo, su voz grave. «Y si no conseguimos detenerlo, la resistencia será solo un nombre vacío. La ciudad caerá bajo el control de las fuerzas que no pueden ser vencidas por la lucha tradicional». El aire en la habitación se volvió denso, como si todo el espacio se estuviera comprimiendo bajo el peso de la revelación. Mariana sintió una ola de incredulidad, seguida de una fuerte ira que crecía dentro de ella. El hombre en quien había depositado su confianza, el líder que había guiado sus pasos, podía ser el mismo traidor que estaba poniendo en peligro no solo sus vidas, sino también el futuro de todo lo que habían luchado por proteger. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Esteban, su voz más tranquila, pero su mirada era un torrente de furia contenida. Eduardo levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió mostrar algo de emoción en su rostro. El miedo. «El plan ya está en marcha. No tenemos mucho tiempo. Si el general ya ha comenzado a mover sus piezas, puede que ya sea demasiado tarde para detenerlo. La única opción que tenemos es ir directamente a la fuente, al cuartel general donde él guarda su poder. Solo allí podremos encontrar pruebas suficientes para desbaratar sus planes y deshacer la alianza».
Esteban y Mariana se miraron, evaluando la gravedad de la situación. Los ojos de Esteban brillaban con determinación, mientras que los de Mariana reflejaban el mismo miedo y la misma rabia. No había marcha atrás. Entonces, vamos a ir a ese cuartel, dijo Esteban finalmente, con decisión. No hay tiempo que perder. Pero debemos hacerlo con cautela. No podemos confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que hemos considerado aliados. Mariana asintió con firmeza. El destino de la resistencia estaba en sus manos ahora, y el camino hacia la verdad sería mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. A medida que avanzaban hacia ese próximo paso, se daba cuenta de que no solo luchaban por la causa, sino también por la supervivencia de lo que quedaba de su humanidad. Con el mapa en mano y el viento gélido que soplaba contra sus rostros, los tres abandonaron el refugio en la oscuridad de la noche. Sabían que cada paso los acercaba más al corazón de la traición y más lejos de la esperanza, pero no había otro camino. El juego había comenzado, y ahora solo quedaba enfrentarse a la verdad. Capítulo 12. La traición revelada. La madrugada aún no había llegado, pero la ciudad ya comenzaba a tomar forma bajo la tenue luz de la luna. Los edificios se alzaban como sombras difusas en el horizonte, mientras las calles desiertas reflejaban la quietud de la noche. Mariana, Esteban y Eduardo caminaban en silencio, como fantasmas entre la niebla que se deslizaba por los rincones oscuros. La ruta era peligrosa y el tiempo apremiaba. Cada uno sabía que lo que les esperaba no era solo un enfrentamiento con los enemigos externos, sino también con los propios fantasmas que cargaban en su interior. El mapa que Eduardo había entregado se convirtió en su única guía. Cada marca, cada símbolo en él indicaba un punto de inflexión, un paso más hacia la revelación de la verdad. Pero, mientras más avanzaban, más se intensificaba la sensación de que se adentraban en territorio desconocido, un terreno donde la confianza era una moneda en la que ya no podían creer. El cuartel general del general, situado en una zona restringida de la ciudad, era un lugar imponente. Se erguía como una fortaleza, con altos muros y torres de vigilancia que parecían observar cada movimiento en sus cercanías. Mariana sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y determinación que la mantenía alerta. Sabía que estaban a punto de descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo, pero la duda aún pesaba sobre sus hombros. ¿Podían realmente confiar en Eduardo? Este es el lugar, dijo Eduardo, rompiendo el silencio. Su voz, aunque firme, no lograba ocultar un matiz de inseguridad. Esteban asintió, mirando el edificio con cautela. A su lado, Mariana se mantenía erguida, la mano cerca de la empuñadura de su cuchillo. El peligro estaba a la vuelta de la esquina, y sabían que no podían permitirse cometer ningún error. El plan era sencillo, o al menos parecía serlo: infiltrarse en el cuartel, encontrar las pruebas que incriminaran al general y a los líderes que lo apoyaban, y salir antes de que pudieran ser detectados. Sin embargo, el aire estaba cargado de una sensación ominosa, como si algo más estuviera en juego, algo más grande que ellos mismos. Avanzaron con sigilo, utilizando las sombras para ocultarse. Mariana no podía evitar sentir que, a medida que se acercaban al cuartel, las paredes que los rodeaban parecían estrecharse. La tensión en el aire era palpable, y la oscuridad de la noche se volvía más densa con cada paso que daban. De repente, un sonido suave rompió el silencio: el crujir de una puerta abriéndose en una de las torres. El corazón de Mariana dio un vuelco. Esteban hizo un gesto a los demás para que se detuvieran. Todos se agacharon, respirando con cautela. Desde su posición, podían ver una figura solitaria que caminaba hacia la entrada principal. La figura se detuvo momentáneamente, como si estuviera inspeccionando los alrededores, y luego continuó su camino sin darse cuenta de la presencia de los tres. «Es ahora o nunca», susurró Esteban, con determinación en la voz. Eduardo asintió, con el rostro tenso, y condujo al grupo hacia una entrada lateral que, según el mapa, conducía directamente al sótano del cuartel. Mientras se deslizaban hacia la oscuridad, Mariana sentía que cada paso la llevaba más cerca de una verdad que tal vez no quería conocer. La traición que había intuido en las palabras de Eduardo, ahora parecía confirmarse en cada rincón de ese lugar. ¿Era él también parte de este juego? ¿O solo era una pieza más en un tablero que no comprendía? El sótano estaba en completo silencio, salvo por el eco de sus propios pasos. Se movieron con rapidez, sin hablar, solo intercambiando miradas.
Las luces débiles que emanaban de las lámparas de aceite apenas iluminaban el camino, pero les daban suficiente visibilidad para continuar sin tropezar. Finalmente, llegaron a una sala que parecía estar desordenada, con papeles regados por el suelo y mapas cubriendo las paredes. El ambiente estaba cargado de una sensación de urgencia, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Mariana observó con atención los papeles esparcidos. Había documentos confidenciales, informes militares y lo que parecía ser un listado de nombres. La lista contenía nombres de personas que nunca habría imaginado ver allí, miembros de la resistencia, incluso aquellos en quienes confiaba ciegamente. La traición estaba escrita en esas páginas. «Esto no es posible», dijo Mariana, con la voz quebrada, mirando a Esteban. Esteban, tras observar los papeles, no dijo nada al principio. Su rostro se endureció, y por un momento Mariana vio cómo la rabia se reflejaba en sus ojos. Esteban sabía que lo que estaban viendo no solo comprometía a la resistencia, sino que también ponía en peligro a todos los que luchaban por una causa que ya parecía perdida. La desilusión comenzaba a calar hondo en su corazón. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», respondió Esteban, con voz grave. «El general ha planeado esto desde el principio. Pero necesitamos más pruebas, algo que demuestre que su traición va más allá de estos papeles». Eduardo, que había estado en silencio hasta ese momento, se acercó y recogió un par de documentos del suelo. Su rostro, usualmente tan controlado, ahora mostraba signos de tensión. «Hay algo más», dijo, con una expresión sombría. «Esta no es solo una traición política. Lo que están buscando es algo mucho más valioso, algo que podría cambiar el curso de la guerra por completo». Mariana, ahora más desconcertada que nunca, se acercó a él. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Eduardo levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y resignación. «Están buscando una reliquia. Algo que creen que les dará poder absoluto, un artefacto que pertenece a la historia perdida de nuestra gente. Si lo consiguen, no habrá nada ni nadie que pueda detenerlos». Mariana se quedó en silencio, procesando las palabras de Eduardo. Un artefacto. El general y sus aliados no solo luchaban por el poder político y militar, sino también por algo mucho más siniestro, algo que podría ser la clave para cambiar todo lo que conocían. En ese momento, la puerta del sótano se abrió de golpe. La figura de un soldado apareció en el umbral, su mirada fija en ellos. Estaban atrapados. La traición ya no era solo una amenaza, ahora era una realidad palpable, y la única opción que tenían era luchar o sucumbir a la oscuridad que se había desatado en su mundo. Capítulo 13. El enfrentamiento decisivo. La luz de la lámpara tembló, y por un breve instante, Mariana pensó que su corazón se detendría. Frente a ellos, en el umbral de la puerta, se encontraba el soldado, con su mirada fija y su espada desenvainada. El sonido metálico del acero raspando el suelo parecía resonar en sus oídos como un presagio. En ese instante, el tiempo se detuvo, y la realidad se convirtió en un campo de batalla. Esteban reaccionó rápidamente, empujando a Mariana hacia un rincón sombrío del sótano. Eduardo, por otro lado, se mantuvo en pie, sin moverse, como si intentara calcular cada posibilidad. La tensión era palpable. Cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La puerta se cerró detrás del soldado, dejándolos atrapados en esa sala oscura. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Mariana, aunque sabía que la respuesta ya estaba clara. El soldado estaba allí para impedir que se llevaran la información que habían encontrado. El soldado no respondió de inmediato. Su mirada no mostraba miedo, ni siquiera dudas. Solo una determinación inquebrantable. Finalmente, habló, su voz profunda y casi impersonal. «El general ha ordenado que no salgan con esos documentos. Deben morir aquí. Ninguna prueba debe llegar a manos equivocadas». Mariana sintió que sus manos se tensaban involuntariamente. Su respiración se volvió más irregular mientras su mente analizaba el peligro inminente. La traición no solo estaba dentro de sus propios aliados, sino que se extendía incluso a aquellos que, aparentemente, eran solo peones en el juego. ¿Hasta qué punto llegarían? ¿Cuánto control tenía el general sobre todos? Esteban, con los ojos fijos en el soldado, se adelantó, un destello de furia en su mirada. Se sabía incapaz de vencer a este hombre en combate directo, pero había algo más que podía hacer:
Ganar tiempo. ¿De verdad crees que el general te va a recompensar por esto? Dijo Esteban con tono desafiante. Este no es el final. Hay mucho más en juego que tus órdenes. El soldado no mostró señales de vacilación, pero por un momento, su mirada se desvió, como si las palabras de Esteban hubieran causado alguna pequeña fisura en su determinación. Ese segundo fue suficiente. Eduardo, que había estado evaluando la situación, tomó la delantera y corrió hacia el soldado con una velocidad sorprendente. Con un ágil movimiento, le lanzó un puñetazo directo al estómago, haciendo que el soldado retrocediera unos pasos. El arma del soldado cayó al suelo con un ruido sordo. La batalla había comenzado. Mariana, aún atónita por la rapidez de la reacción de Eduardo, no perdió tiempo. Se acercó rápidamente al soldado caído y, con una destreza inesperada, se apoderó de su cuchillo. Sabía que esta era su oportunidad. No podían permitir que el soldado recuperara el control. La vida de todos dependía de ello. Esteban, Gritó Mariana. Ahora. Esteban no dudó. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia el soldado y lo desarmó por completo. Sin embargo, el soldado no se rendiría fácilmente. Con un esfuerzo feroz, intentó luchar de nuevo, pero la desventaja ya era clara. No solo estaba rodeado, sino que su mente, aunque firme, comenzaba a reconocer que la situación había cambiado irreversiblemente. El general te traiciona, dijo Esteban, mientras lo observaba con furia contenida. El soldado levantó la vista, con una mezcla de desafío y desesperación en su rostro. Lo sé, respondió el soldado, con un susurro grave. Pero no puedo hacer nada al respecto. Las órdenes son claras. Debo detenerlos. Y si caigo, caeré sabiendo que hice lo que debía. El soldado no estaba dispuesto a rendirse, pero también sabía que la resistencia ya había comenzado a ganar terreno. Mariana, al ver el cansancio en sus ojos, comprendió que no solo luchaba por el general, sino que también estaba atrapado en una red de poder y lealtades rotas. ¿Quién te manda?, preguntó Mariana, mientras lo mantenía inmovilizado con su cuchillo. El soldado no respondió de inmediato. Su rostro se endureció como una máscara de piedra. Mariana apretó el cuchillo contra su muñeca, lo suficiente para hacerle entender que no había margen para la negociación. Habrá más de nosotros, dijo el soldado, finalmente. No pensarán que esto termina aquí. El general tiene más seguidores de los que creen. Y no importa cuán lejos lleguen. Nos encontrarán, y cuando lo hagan, no habrá lugar en el que puedan esconderse. Con esas palabras, el soldado se dejó caer al suelo, agotado y derrotado. Mariana, Esteban y Eduardo intercambiaron miradas. Sabían que esta victoria no significaba el final. Solo era una pequeña parte de un conflicto mucho más grande. Esteban fue el primero en moverse, recogiendo los documentos esparcidos por el suelo. Sabía que tenían que irse rápidamente antes de que llegaran más soldados. Tenemos que salir de aquí, antes de que el general descubra lo que hemos hecho, dijo, con urgencia. Eduardo asintió y se apresuró a la puerta, con el rostro serio. Mariana, mirando una última vez al soldado caído, sintió una mezcla de compasión y tristeza. Sabía que ese hombre solo había seguido órdenes, pero también entendía que, en este juego, no había espacio para los indecisos. Mientras salían apresuradamente por el mismo camino por el que habían llegado, el silencio se apoderó del cuartel. Ya no era solo la lucha por la resistencia lo que estaba en juego, sino también el destino de todos aquellos que, como ellos, habían sido atrapados en una espiral de traiciones, lealtades rotas y esperanzas marchitas. La guerra no había hecho más que comenzar. Y en sus corazones, sabían que ya no habría vuelta atrás. Capítulo 14. La huida a través de la noche. La oscuridad envolvía todo a su alrededor. Los tres, exhaustos, corrían por los pasillos del cuartel, moviéndose entre las sombras para evitar que los descubrieran. Mariana sentía la adrenalina en su cuerpo, empujándola hacia adelante, pero al mismo tiempo un peso en el pecho que no la dejaba respirar con facilidad. Estaban lejos de estar a salvo, y sabían que el tiempo jugaba en su contra. Esteban iba al frente, guiando a los demás por caminos que solo él conocía. Su rostro estaba marcado por la tensión, los músculos tensos, cada paso calculado. Eduardo, con su agilidad y rapidez, estaba justo detrás de él, vigilante,
siempre alerta a cualquier ruido o movimiento que pudiera sugerir la cercanía de los soldados enemigos. Mariana, aunque lo intentaba, no podía dejar de mirar atrás, como si cada sombra pudiera ocultar una amenaza mortal. La huida había sido precipitada, casi desordenada. No contaban con un plan exacto. Solo sabían que debían salir de allí antes de que el general movilizara a más tropas. La ciudad estaba a punto de despertar, y ellos necesitaban estar fuera de las murallas antes de que se alzara el sol. «Vamos rápido», susurró Esteban, mirando hacia la puerta trasera del cuartel que se aproximaba. Mariana asintió, sintiendo como el peso de los documentos que había tomado del soldado pesaba en su mochila. Sabía que, en manos equivocadas, esa información podría significar la derrota de todo lo que habían luchado por lograr. Tenían que llegar a la resistencia, entregarlo, y que ellos decidieran qué hacer con él. Pero no sería fácil. Nadie podría asegurarles que la resistencia aún estuviera activa. El general había hecho bien su trabajo al dispersar a sus seguidores, y las posibilidades de encontrar aliados en ese momento eran escasas. La puerta trasera se abrió con un crujido bajo, apenas audible en la noche. Esteban miró hacia ambos lados antes de avanzar. Una brisa fría acarició su rostro, y alzó la vista al cielo oscuro, buscando señales de algo que pudiera orientar su camino. El aire de la ciudad, aún sumida en la quietud nocturna, estaba impregnado con un silencio inquietante. ¿Hacia dónde ahora?, preguntó Eduardo, con voz baja. Hacia el bosque. Debemos cruzar las colinas antes del amanecer. Si llegamos a la línea de los cerros, allí encontraremos un refugio temporal. Mariana asintió, pero una sensación de inseguridad se cernía sobre ella. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer y que, a medida que avanzaran, las probabilidades de que los encontraran aumentaban. No solo por las patrullas del cuartel, sino también por las traiciones internas que amenazaban con destruir todo lo que habían planeado. ¿Y si nos interceptan?, preguntó Mariana, intentando mantener la calma. Si nos interceptan, no tendremos más opción que luchar, respondió Esteban con frialdad, mirando al horizonte como si estuviera planeando cada posible escenario. La presión aumentaba, y Mariana sentía como su respiración se aceleraba al ritmo de sus pasos. No estaba acostumbrada a la lucha, a la fuga constante. Pero las circunstancias la habían empujado a este punto, donde cada decisión podría ser la última. A medida que se internaban más en las oscuras calles de la ciudad, la tensión en el aire se hacía más densa. Los muros de los edificios parecían cerrar el paso, como si intentaran retenerlos dentro de una prisión que ya no podían evitar. Pero la determinación en los ojos de Esteban los guiaba, y el esfuerzo de Eduardo por mantenerse en silencio y alerta les daba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, llegaron a un pequeño callejón que los llevaría hacia la salida de la ciudad. La oscuridad era casi absoluta, salvo por las escasas luces de los faroles. Mariana escuchó el leve sonido de pasos a lo lejos, y su cuerpo se tensó al instante. El riesgo de ser descubiertos era mayor cada segundo que pasaba. Esteban les hizo una señal para que se detuvieran. «Escuchen», susurró, levantando la mano. «No estamos solos». Mariana contuvo la respiración. El sonido de los pasos se hizo más claro, acercándose rápidamente. No podían arriesgarse a ser vistos. Si alguien los descubría, todo estaría perdido. Esteban se agachó y, con un gesto urgente, les indicó que se ocultaran en un pequeño refugio en el rincón de la calle. Mariana, siguiendo su instinto, se metió en el pequeño espacio detrás de unos barriles, donde la oscuridad era total. Esteban y Eduardo se acurrucaron junto a ella, permaneciendo completamente inmóviles. El sonido de los pasos se detuvo cerca, pero no lo suficientemente cerca para delatarlos. Mariana podía sentir el peso de la respiración de los demás, escuchando con el mismo temor que ella. La tensión era insoportable. Cada latido de su corazón parecía resonar en la quietud de la noche. Unos segundos pasaron, que a Mariana le parecieron horas. Finalmente, los pasos se alejaron, y la tranquilidad volvió a reinar. Esteban fue el primero en salir de su escondite, seguido por los otros dos. El peligro no había pasado, pero sabían que debían seguir adelante. «Ahora, debemos apresurarnos», dijo Esteban, con voz baja, pero firme. Aún queda un largo camino por recorrer. La huida no había terminado. La ciudad todavía guardaba muchos secretos,
y el general tenía muchas cartas bajo la manga. Pero en ese momento, mientras cruzaban las calles vacías, con la noche como su única aliada, sabían que la resistencia en ellos no se extinguía. Tenían un propósito, y nada ni nadie iba a detenerlos. La carrera por su libertad apenas comenzaba. Capítulo 15. El amanecer de la esperanza. La madrugada estaba cerca. Las estrellas comenzaban a desvanecerse bajo el manto grisáceo del cielo, y la fría brisa nocturna comenzaba a ceder paso a la promesa de un nuevo día. Sin embargo, el cansancio de la huida no parecía disminuir. Mariana, Esteban y Eduardo habían recorrido kilómetros en la oscuridad, sus cuerpos agotados pero impulsados por la necesidad de sobrevivir y cumplir con su misión. El bosque, que ahora tenían frente a ellos, ofrecía la única esperanza de refugio temporal. El sol todavía no asomaba, pero la tenue luz del alba comenzó a delinear las formas de los árboles a su alrededor. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el susurro del viento entre las ramas. En sus corazones, el temor no había desaparecido, pero algo más comenzaba a nacer. Esa sensación de que, a pesar de todo, la lucha valdría la pena. «Estamos cerca», dijo Esteban, mientras se detenía para revisar el mapa que había sacado de su bolsillo. La necesidad de estar siempre alerta nunca había sido tan clara para él. Aún en este refugio temporal, el peligro seguía latente, y los tres lo sabían. «¿Y después de aquí?», preguntó Eduardo, sin dejar de observar el entorno. La incertidumbre aún pesaba en el aire. ¿Cómo seguirían adelante? ¿A dónde irían después de cruzar este bosque? Esteban no respondió de inmediato, su mirada fija en el horizonte, donde los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar tímidamente el cielo. Sus pensamientos eran confusos, pero algo dentro de él le decía que debían continuar. La información que llevaban con ellos podría cambiar el rumbo de la resistencia. Lo que estaba en juego no era solo su supervivencia, sino la de todos aquellos que aún luchaban por un futuro sin opresión. «Nuestro destino está más allá de este bosque», dijo finalmente Esteban, con tono grave. «Una vez lleguemos a la colina, deberíamos encontrar un camino que nos lleve a las montañas. Allí, en la región fronteriza, se encuentra un grupo de resistencia que puede ayudarnos». Mariana asintió, aunque no dejaba de preguntarse si realmente encontrarían a alguien en ese remoto lugar. ¿Había esperanza en ese grupo de resistencia? ¿Estaban, como ellos, dispuestos a seguir luchando a pesar de las traiciones y los fracasos? A medida que avanzaban por el bosque, un leve sentimiento de esperanza comenzó a germinar en el corazón de Mariana. A pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento y las pérdidas que habían sufrido, sentía que había algo más grande en juego. Tal vez su misión no fuera solo entregar información, sino también inspirar a otros a no rendirse, a seguir luchando por lo que creían justo. Pero, como todo en este camino, esa esperanza también estaba rodeada de incertidumbre. El general no dejaría que se escaparan tan fácilmente, y más temprano que tarde, descubrirían que no solo habían huido con información crucial, sino con una nueva chispa de resistencia. El silencio del bosque se quebró por un crujido repentino, ramas rotas bajo el peso de algo más grande. Los tres se detuvieron al instante, alertas. Esteban levantó la mano en señal de silencio, y los tres se agacharon. El sonido de pasos se acercaba, y aunque al principio parecía provenir de algún animal nocturno, pronto se hizo claro que no estaban solos. Algo o alguien se movía a través de la maleza con la misma precaución con la que ellos lo hacían. El miedo los envolvió nuevamente, y el corazón de Mariana latió con fuerza. Podrían ser los soldados del general o alguien más, quizás incluso otro grupo de resistencia, aunque no podía evitar preguntarse si todo realmente seguía siendo tan claro. El conflicto que habían dejado atrás ahora tomaba muchas formas, y los enemigos no solo vestían uniformes. ¿Qué hacemos? Cicero Eduardo, mirando a Esteban. Sabía que debía ser rápido, que su destino dependía de la decisión que tomaran en los próximos segundos. Esteban observó cuidadosamente. El crujido de las ramas se hizo más cercano, y la silueta de una figura humana comenzó a dibujarse entre los árboles. No era un soldado del cuartel. Era alguien que caminaba con la misma intención que ellos, con la misma necesidad de estar oculto en la oscuridad. El extraño apareció ante ellos, una sombra que se desvelaba lentamente con el primer resplandor de la luz. Su rostro estaba cubierto, y solo sus ojos reflejaban la tensión que también sentían los tres.
Esteban fue el primero en hablar, levantando la mano en señal de paz. ¿Quién eres?, preguntó, con voz grave. La figura se detuvo, observándolos con cautela. Finalmente, habló en un susurro bajo, pero firme. Soy uno de los que luchan por la causa. No soy enemigo, pero debo saber qué es lo que lleváis. La resistencia necesita conocer el contenido de esos documentos antes de que se pierdan. Mariana, al escuchar esas palabras, sintió un alivio momentáneo, pero también una nueva carga. La información que llevaban en sus manos era vital, pero también peligrosa. Esta era la última oportunidad de entregarla a alguien en quien pudieran confiar. Esteban, después de un breve momento de duda, asintió y sacó los documentos de su mochila. Llévalos a donde pertenezcan, dijo, con voz decidida. La lucha no terminará aquí. Esto es solo el comienzo. El desconocido aceptó los papeles sin decir palabra, y con un gesto rápido, comenzó a retirarse hacia la oscuridad del bosque, dejando atrás un rastro de esperanza que, aunque tenue, les permitía imaginar un futuro diferente. Cuando desapareció entre los árboles, Mariana sintió que, por fin, la misión estaba cumplida. Habían llegado tan lejos, y el futuro parecía finalmente más claro. El amanecer estaba por completo sobre ellos, y con el sol, llegaba la promesa de una nueva etapa. ¿Lo hemos logrado?, preguntó Eduardo, mirando a Esteban. Esteban observó el horizonte por un momento, luego asintió lentamente. El camino que quedaba por delante era incierto, pero al menos ahora había algo por lo que seguir luchando. Algo más grande que ellos. Lo hemos logrado, dijo finalmente Esteban, con una mirada llena de determinación. La resistencia no había muerto. La lucha apenas comenzaba. Y en ese amanecer, mientras los primeros rayos del sol iluminaban el futuro incierto que los esperaba, sabían que no estaban solos. La guerra no había terminado, pero había renacido una esperanza. Y esa esperanza, aunque frágil, los impulsaría hacia la victoria. Y así, llegamos al final de esta historia, pero la lucha por la libertad nunca se detiene. Si te ha gustado esta narración y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo más historias. Gracias por escuchar y hasta la próxima.